Bienvenidos a Enigmas de Hechos. ¿Estás listo para descubrir los secretos más oscuros y horribles de las mazmorras medievales? ¿Te atreves a viajar en el tiempo y explorar los lugares más aterradores donde la gente fue encarcelada y torturada sin piedad? En este episodio desentrañaremos las historias más inquietantes y llenas de intriga de las mazmorras más famosas de la historia. Prepárate para una experiencia que te dejará sin aliento. La palabra mazmorra proviene del término francés donjon, que se refiere a la gran torre central de un castillo, en lugar de una prisión subterránea. La palabra francesa para mazmorra es en realidad cachot. Este torreón central o donjon era usualmente la estructura más fuerte en un castillo medieval. Rodeados de gruesas paredes de piedra, estos torreones tenían pocas ventanas, lo que los convertía en el lugar perfecto para una prisión. En el siglo Xi, los primeros torreones de los castillos eran generalmente de forma cuadrada, pero en el siglo XII, con el uso de arietes y los daños que podían infligir a un castillo, se empezaron a construir torres redondas. Una estructura redonda era más difícil de dañar y era la parte más segura del castillo. En la Edad Media temprana, el Gran Torreón era donde el señor y su séquito se alojaban y era el lugar perfecto para refugiarse si el resto del castillo era invadido por fuerzas enemigas. Pero eventualmente, esta estructura central se convirtió en el bastión ideal para la seguridad de objetos valiosos o prisioneros importantes. Con el tiempo, la palabra mazmorra llegó a significar cualquier tipo de cárcel dentro de los confines de un castillo, pero se usaba principalmente para describir aquellas que estaban subterráneas. Aunque originalmente no se construyeron para este propósito, estas áreas de sótano se convirtieron en prisiones perfectas. En la era medieval temprana, el encarcelamiento no era realmente común. Era más habitual encontrar, mutilar o ejecutar a los criminales, pero en tiempos turbulentos de guerra. A menudo era necesario retener a prisioneros políticos que podían ser usados para negociaciones y incentivos. Aún así, solo los prisioneros de más alto nivel eran realmente retenidos como rehenes por largos periodos de tiempo. Encerrar a criminales comunes simplemente no valía la pena el esfuerzo o el gasto. Hoy vamos a viajar en el tiempo y aprender sobre la oubliette, una tortura medieval de horror indescriptible. Bienvenidos a Enigmas de Hechos. Mazmorra. Construido en el siglo X, el otrora magnífico castillo de Pontefract en Yorkshire, Inglaterra, es infame por su enorme sistema de mazmorras opresivas. El castillo ha visto su parte de violencia a lo largo de su historia. En 1311, el rey Eduardo I mantuvo a su primo Thomas, conde de Lancaster, y otros 20 rebeldes en las mazmorras antes de sus ejecuciones. Luego, en 1399, después de rendirse a Enrique Bolingbroke, Ricardo I fue trasladado en secreto desde la Torre de Londres al castillo de Pontefract. Se cree que estuvo encarcelado en la pequeña mazmorra debajo del torreón. Encerrado en la fría y húmeda oscuridad, los historiadores creen que Ricardo fue asesinado o dejado morir de hambre. Independientemente de la causa de su muerte, murió el día de San Valentín en el año 1400 a la edad de solo 33 años, dejando el camino libre para que Bolingbroke se convirtiera en el rey Enrique IV. En los últimos años de la Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell, líder de los parlamentarios victoriosos, odiaba el castillo de Pontefract porque fue el último bastión realista en rendirse. Por lo tanto, hizo de su misión borrar el castillo de la faz de la tierra. Para ello, pidió a los habitantes del pueblo de Pontefract que presentaran una petición al Parlamento para la destrucción del castillo. Los lugareños estaban más que felices de apoyar los planes de Cromwell. Para ellos, no era más que un recordatorio de las muchas veces que el pueblo de Pontefract había sido saqueado por soldados que marchaban hacia el castillo, robando sus casas, matando a sus hombres y violando a sus mujeres. La petición de Cromwell fue exitosa y los trabajos de demolición del castillo comenzaron en 1649. Las ruinas del castillo de Pontefract aún pueden verse hoy, y detrás de lo que queda de la otrora magnífica muralla, a unos 35 pies bajo tierra, se encuentran sus oscuras y deprimentes mazmorras. Originalmente un monasterio, el castillo de Chillingham estaba idealmente ubicado en la frontera entre las dos naciones enemistadas de Escocia e Inglaterra. En 1246, la mansión fue entregada a la familia Grey por Enrique I.
En 1344, el rey Eduardo I ordenó la actualización del castillo y fue convertido en una fortaleza completa con almenas, cámara de torturas y mazmorras. El despiadado martillo de los escoceses, el rey Eduardo I, utilizó las mazmorras de Chillingham para encarcelar a sus cautivos, que fueron horriblemente torturados. No solo soldados y espías escoceses, sino también mujeres y niños. Muchos tenían sus brazos y piernas rotos antes de ser arrojados a una caída de 20 pies a la mazmorra de abajo. Con solo una pequeña rendija de luz penetrando las gruesas paredes, los pobres prisioneros eran dejados para morir de hambre, volviéndose tan desesperados que algunos recurrían a comerse su propia carne. Se dice que 7.500 prisioneros escoceses murieron en Chillingham y sus cuerpos fueron arrojados al lago. La Botella, originalmente construido a finales del siglo XI, el castillo de St. Andrews se encuentra en la costa de Fife, Escocia. Durante las guerras de independencia escocesas, cambió de manos varias veces entre los escoceses y los ingleses bajo el dominio del rey Eduardo I. En la esquina noroeste del castillo hay una torre que servía como prisión. Cuando el castillo estaba en funcionamiento, los pisos superiores se utilizaban como alojamiento para huéspedes y para encarcelar a nobles bajo arresto domiciliario. En la planta baja había 2 cámaras. La primera era una pequeña habitación con una estrecha rendija de ventilación en la pared este, pero era la segunda habitación la que contenía la infame mazmorra Botella, tallada en la roca sólida. La cámara tiene 24 pies de profundidad, ancha en el fondo y estrecha en la parte superior, sin ventanas ni ventilación. Esencialmente, los prisioneros eran bajados a este pozo y dejados allí para morir. Uno de los desafortunados que fue encarcelado allí en 1402 fue David Stewart, duque de Rothesay, heredero al trono escocés. Sin embargo, no murió allí. En su lugar, fue trasladado a otra mazmorra, esta vez en el Palacio de Falkland, donde murió de hambre. Murdoch Stewart, duque de Alban, también fue retenido en las mazmorras del castillo de St. Andrews antes de su ejecución por traición en el castillo de Stirling en 1425. Tristemente, el primer arzobispo de St. Andrews, Patrick Graham, también fue retenido allí después de ser declarado loco. Fue confinado en el monasterio de Lindores y murió en Loch Leven en 1478. La Oubliette. Podemos decir que el encarcelamiento en la Edad Media estaba lejos de ser una experiencia agradable. Aunque los nobles retenidos como rehenes recibían un alojamiento cómodo y se les trataba bastante bien, para la mayoría de las personas, la vida en una prisión de castillo era muy dura. La violencia era parte de la vida para los medievales, y los castigos severos, como la rotura de huesos, la dislocación de dedos y el marcado con hierros al rojo vivo, se consideraban formas aceptables de castigo. Y como si estar retenido en las mazmorras y ser sistemáticamente castigado no fuera lo suficientemente malo, apareció una celda que podía infligir aún más tormento, como la Oubliette o Cámara del Olvido. Muchos de los que fueron arrojados a este pozo nunca volvieron a ver la luz del día. Una prisión hecha de un pozo cilíndrico de piedra, la Oubliette era un pozo vertical tan estrecho que probablemente era difícil moverse, y mucho menos arrodillarse, sentarse o acostarse. Muchas estaban subterráneas, lo que las convertía en una mazmorra dentro de una mazmorra, lo que significaba que toda el agua y los desechos de otras partes se filtraban, haciendo el pozo frío y húmedo. Bajados al pozo con una cuerda, los prisioneros eran forzados a permanecer de pie en el pozo oscuro y profundo hasta su liberación, posiblemente parados sobre el cuerpo en descomposición o los huesos del último prisionero. Algunos prisioneros permanecían allí durante semanas, recibiendo escasa comida y agua, mientras que otros sufrían aún más. Gracias por ver este episodio de Enigmas de Hechos. Publicamos nuevos episodios cada semana, así que asegúrate de suscribirte si quieres ver más, y haz clic en el icono de la campana para recibir notificaciones. Hasta la próxima.